Entrando a trabajar ciertas particularidades de los sistemas que tiene Duik, vamos a ver la aplicación directa de una cadena IKFK para brazo, en este caso un brazo de personaje humanoide, ¿cierto? Y daremos cuenta de cómo se puede hacer el switcheo para IK o para FK de una manera práctica. Entonces tenemos aquí nuestras capas de brazo generadas, derivadas de nuestro personaje. Tenemos lo que sería el brazo propiamente, el antebrazo y la mano. Para ello vamos a ir a las estructuras y vamos a buscar aquí lo que dice brazo. Hay que verificar que esté en este caso en un plantígrado, humano, primate. ¿Sí? Recuerden que tenemos digitígrados y también tenemos en este caso ungulados, que sería para caballos, ganado. Entonces tenemos que estar activo en esto, le digo crear o ya si está ubicado le damos acá en esta manera. Se crean 4 elementos de la cadena como tal con el script. Vamos a ubicar lo que sería en este caso el hombro, vamos a ubicar el segundo nodo, que sería lo correspondiente al codo, el tercer nodo correspondiente a la muñeca y pues ya dependiendo si tengo que reorientar el concepto de la mano. Entonces vamos a trabajar primero sobre el concepto de IK, es decir, cinemática inversa. Para eso vamos a irnos a lo que sería el autorrig, pero antes de trabajar con el autorrig tenemos que vincular o asociar estos elementos. Recuerden que yo puedo vincular a través del enlace con el icono, entonces yo voy a trabajar de lo que sería este al brazo, este al antebrazo y este a la mano, ¿sí? O a través del menú desplegable. Con esto ya sabemos que cualquier acción que se ejecute en este sentido me va a permitir generar la cadena de huesos ya vinculados. A continuación, lo que voy a hacer es trabajar a través de lo que es estos 4 elementos y voy a verificar acá, por ejemplo, las estructuras. Ya sabemos que deberíamos tener esto en IK estándar y voy a trabajar aquí el autorrig IK. Lo ejecuto y el script me va a generar este control, que es la mano. Aquí ya tenemos una ejecución en IK y aquí tenemos una serie de elementos que ahorita vamos a empezar a trabajar. Recuerden que lo que es los atributos que posean el concepto del cronómetro permiten ser animables. Eso significa que yo puedo activar o desactivar el IK en un momento determinado. Pero primero que nada vamos a ver cómo funciona. Ya sabemos que está ejecutando el movimiento y que si lo estiramos demasiado pues se rompe como en cualquier rig con IK. Y ya sabemos que tenemos aquí el movimiento y que si yo hago el movimiento del brazo, si la mano se ve bien, se me queda de esta manera, yo puedo rotarla y me va a dar un movimiento de acomodo que yo necesito. Entonces esto me funciona muy bien para este tipo de ejercicios. ¿Esto cómo más funciona? Supongamos que tenemos el brazo de esta manera. Vamos a rehacer. Tenemos el brazo de esta manera. Entonces, claro, si yo tengo aquí, por ejemplo, el control en la parte superior que tiene que ver con este elemento, o pueden ver, si yo le creara un control, eso lo vamos a ver después, el brazo es como si estuviera apoyándose sobre una superficie. Supongamos que luego vamos a ver el ejercicio de un personaje que esté apoyándose sobre una mesa o algo y que luego se quiera levantar y desactivar el IK. Pero eso lo vamos a hacer posteriormente. Ya tenemos esta ubicación como tal del elemento. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer el caso? Supongamos que yo tengo el cuerpo moviendo, si quiero que el brazo se moviese en un movimiento FK como el que hicimos con la cola. Aquí vamos a tener que desactivar el concepto del FK, vamos a abrir el del IK, perdón, y aquí vamos a activar lo que sería el FK. Como pueden ver también tiene un cronómetro, es decir, que en el momento en que yo desactivo tendría que meterle un keyframe, como lo vamos a ver después en el ejercicio, y activar aquí el FK para que me genere el follow through. Entonces, ¿eso qué permite hacer? Yo tengo las mismas características que encontramos en el concepto de la cola. ¿Eso qué significa? Que si en un momento determinado yo tengo aquí mi elemento de rotación, como pueden ver, está en un punto en el que yo no puedo ver eficientemente qué está sucediendo, pero si yo activo el cronómetro en el segundo número 1, cuando estoy empezando en el punto 0, me muevo un par de segundos y hago un movimiento del brazo, el cálculo que va a hacer este ejercicio me va a permitir ver un poco el movimiento de retardo. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo en este punto. Recuerden que presionando la tecla U me evidencia los fotogramas. Entonces, en el fotograma, en el segundo número 4, voy a devolverme a menos 33. Pongamos que vamos a trabajar con un arco directo. Como ven, ya no tengo que volver a activar el cronómetro porque se va generando automáticamente cada cambio que yo hago en la línea de tiempo. Lo vuelvo a generar y ya vemos un poco el movimiento de overlapping que genera. Ahora, si yo lo que hago es aumentar la flexibilidad y subo un poco la resistencia, cuando le doy la previsualización,
ya tengo un movimiento muchísimo más robusto. Ahora, si yo lo que hago es reducir el espacio entre fotogramas, por ejemplo, tomando en cuenta un movimiento de 1 segundo, y hago el movimiento, va a ser mucho más evidente, posiblemente demasiado. ¿Sí? Él hace un cálculo o lo recalcula en términos de ese proceso. Entonces yo puedo decir que para este punto yo no quiero que tenga tanta resistencia, ¿sí? O si quiero que tenga la misma resistencia, no quiero que tenga tanta flexibilidad. Cualquiera de las dos variables es posible. Entonces digamos que yo tengo aquí o una combinación de variables. Tengo la posibilidad de volver a rehacer y me activa solamente en este punto. Pero ¿qué sucede? Aquí me lo activo para todos. ¿Por qué? Porque no activé los keyframes desde el principio. Entonces tendría que plantearle a estos dos valores, por ejemplo, flexibilidad y resistencia en este punto a 150 y a 15, como lo vemos acá. Tendríamos en este caso, por ejemplo, los atributos de la mano. Voy a presionar U 2 veces, entonces miren que me despliega todos los valores que tenemos acá. Entonces tengo en este caso, por ejemplo, con respecto a lo que sería la mano, pero si yo lo quiero, digamos que manejar nuevamente U, ya me aparece, lo oculté y lo vuelvo a visualizar, ya aparecen los datos del FK y de la flexibilidad y la resistencia solamente, incluso me despliega todo. Entonces voy a avanzar, aquí voy a mantener esto. Entonces recuerden que yo puedo activar con este un duplicado del valor anterior, me vuelvo hacia acá, pero acá entonces sí voy a bajar los valores a 100 y a 12. Entonces de esa manera voy a tener un movimiento más controlado. Entonces esto es algo que es muy interesante en este movimiento porque claro, si yo aparte de eso luego le genero un controlador o está pegado al torso del personaje, yo puedo independizar el movimiento. Entonces ya vemos que no depende del autorrig, sino que ya empezamos a generar nuestros propios movimientos de personaje y vamos a ver unos ejercicios donde el personaje haga ciertos procesos para apoyarse y moverse. Entonces digamos que ya tenemos variables, pero adicional a esto tenemos controles individuales. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener variables de rotación un poco más personalizadas. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener, en este caso, puedo decirle que este, por ejemplo, este de acá, que es el del codo, yo puedo decirle que en un momento determinado, en el punto 1, activamos el cronómetro, nos movemos para acá, ¿sí? Le digo que aquí rote un poco de más, hasta 12, y luego le digo que volvamos a punto 0, ¿sí? Obviamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí voy a darle U, y ya me vuelve a aparecer el lower, y aquí tengo las variables por si quiero rediseñarlas. También puedo generar que no sea tan estándar, entonces yo puedo hacer que estos tres valores, para que haya un movimiento, que es que no todas las cosas llegan al mismo tiempo, podemos generar que esto tenga este tipo de valor, por ejemplo. Entonces yo puedo decirle adicional a esto, más bien que si yo puedo tirar esto para atrás, puedo coger todos estos valores, tirarlos un poco para adelante, y lo que hace es un movimiento de desfase un poco mayor, como pueden ver. Pues claro, aquí tenemos otra serie de variables y circunstancias adicionales que nos da una sensación muy interesante de trabajo que podemos ir complementando y dándole un mayor énfasis, porque posiblemente yo quiera que esto aquí en este punto sea mayor la rotación, o quiero que tenga inclusive, por ejemplo, un trabajo de brazo mayor, y esto va a irse acomodando a las circunstancias. Por ejemplo, no sabemos si esto requeriría, entonces por ejemplo aquí yo puedo tirar esto un poco más para atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si se crea un fotograma no deseado, prepararse bien sobre el fotograma para que no lo cree automáticamente. Si yo quiero tenerlo un poco más para atrás, y por ejemplo, si yo quiero que el control de arriba tenga otra variable adicional, entonces yo puedo hacer que esto tenga este tipo de valores. Yo quiero que tenga algún énfasis en un momento determinado, no en una caminata, sino que yo quiero que tenga algún tipo de acción, por ejemplo, de anticipación. Entonces, por ejemplo, acá en este punto yo puedo decirle al FK que se tire más de esta manera, y vamos a tener un movimiento muchísimo más intencionado para lo que sería la anticipación. Luego vamos a ver el manejo con curvas, que esto va a acentuar aceleraciones y desaceleraciones muy parecidas a las que trabajamos con todo el proceso del blocking, de todo el proceso de dibujo animado, los breakdowns y los in-betweens. Esto mismo lo vamos a aplicar como principios dentro de esta lógica. ¿Para qué? Para que la interpolación no quede tan lineal, sino que tengamos unos valores de aceleración y desaceleración que vamos a trabajar a partir del refinamiento con procesos como los que vemos en animación a través del manejo de curvas, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Pero aquí ya tendríamos un trabajo práctico entre el IK y el FK, y podríamos tener este tipo, digamos que de ejercicio
para darle un valor. Entonces, por ejemplo, acá no queremos que la mano se reduzca tanto en términos de proceso, entonces tendríamos que generar aquí, por ejemplo, en este punto, un keyframe al último de los elementos que ustedes ven que tenemos acá. Entonces lo que hago es poner aquí el keyframe y lo voy a mover un poco acá, voy a darle un valor diferente para que no tenga tanto movimiento con respecto a la inercia. Ahora recordemos, puedo presionar aquí U para ocultar, U para abrir y vuelvo a tener el valor para poder editarlos sin tener que desplegar todos los valores del ejercicio como tal.